El tema que vamos a ver hoy es redes neuronales. Es un tema que es un poco largo y hay que ver la práctica, cómo lo desarrolla el ingeniero Rodríguez. Generalmente lo damos en 2 semanas, por, no tanto por la cantidad de ejercicios, sino por la complejidad del tema, porque a veces tienen que hacer algún tipo de análisis, digamos, que tienen que ver, digamos, para obtener un mejor análisis. Eso lo van a ver ahora cuando veamos un poco la teoría y empecemos, les muestro algún ejercicio de la práctica. ¿Está bien? Yo creo que la mayoría de ustedes ya vio, o ya tiene más o menos la idea incorporada de esta materia o de otra materia, sería del concepto de redes neuronales, digamos. Ahora vamos a repasar igual por las dudas. Desde las redes neuronales artificiales, porque son las que vemos, sistemas conexionistas, y son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Lo que intentamos, o lo que se intenta es simular el comportamiento del cerebro. Está formado por conjuntos de nodos conocidos como neuronas artificiales que están conectadas y transmiten señales entre sí. Esto es lo que intentamos hacer, digamos, y lo que se intentó desde hace varios años, pero hay una serie de diferencias que la tienen que practicar, digamos, y que tienen que ver, digamos, este, cuáles son las características, digamos, de las mismas, porque son con esas características con las que ustedes van a hacer ahora la práctica. Dice, fíjense, dice, ¿por qué intentamos simular el cerebro humano? Dice, porque procesa información imprecisa rápidamente, que es lo que hacen ustedes, digamos, aprenden sin instrucción explícita y crean representación interna que permiten estas habilidades. Ahora, esto que parecería tan fácil, digamos, escrito, puede resultar, puede resultar muy difícil después de implementar. Y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las características de la red? Entonces, de las redes neuronales son las siguientes. Fíjense, dice las principales, ¿no? El procesamiento de una información proveniente del entorno en tiempo real. O sea, si esto que nosotros vamos a hacer, las simulaciones se pudieran hacer en microsegundos, podrían tomarse decisiones muy rápidamente, digamos, lo cual es muy difícil de hacer. Ya vamos a ver por qué. Tiene una robustez y una tolerancia a falla bastante grande, y eso principalmente es lo más importante, digamos, por lo cual se aplican las redes neuronales, digamos. Dicen que en el caso de los OULE tiene un tratamiento muy especial. La capacidad de adaptación, bueno, a los diferentes problemas que pueden tener, el manejo de información difusa o cuando no es clara, cuando ustedes tienen los valores, los atributos con mucho ruido o inconsistente, las redes neuronales les permiten adaptarse a esos casos y el procesamiento paralelo, digamos, que pueden llegar a hacer a través de varias neuronas, varias capas. Bueno, eso lo vamos a ver ahora también a continuación en la práctica. Hay dos tipos bueno, de problemas que ustedes pueden resolver o encarar con las redes neuronales. Fíjense, dice, problemas de predicción, por ejemplo, cuando trabajamos como una función de mapeo, puede utilizarse para estimación o clasificación, entonces la salida puede ser continua o discreta. Y los ejemplos típicos serían, por ejemplo, si yo agarrara no sé, todos los prácticos de ustedes, yo podría decir, o la nota de la exposición, yo podría decir si el alumno va a aprobar o no la materia, digamos, basado en cómo le fue el año pasado, interpolándola con los de este año, podríamos decir eso. O por ejemplo, dice, dado un paciente nuevo, determinar la probabilidad de que tenga cierta enfermedad o no, digamos. Supongamos, no sé, según los antecedentes de sus padres, no sé, el tipo de vida que tiene usted, el peso que llevan, si tienen cierta enfermedad o no, por ejemplo. Esto digamos es lo más tradicional, digamos, para lo cual se usa. Otra cosa que es bastante usada, fíjense, dice que es para hacer agrupamiento, clustering de los datos de entrada. Entonces ustedes tienen un conjunto de imágenes, entonces a través de la red neuronal ustedes definen, por ejemplo, que ese conjunto de imágenes corresponde a un rostro humano, digamos. Estos grupos pueden utilizarse para clasificar o para describir toda la información disponible. Y eso se refiere a que ustedes pueden decir, no sé, últimamente, por ejemplo, se está usando mucho redes neuronales y se está aplicando mucho Python y muchas matrices convolucionales que les permite hacer, por ejemplo, tipo de análisis sobre imágenes de video y obtener resultados rápidamente, digamos. Es decir, por ejemplo, si había una persona o dos personas o determinar el rostro de una persona de una filmación, por ejemplo.
muchos de estos trabajos, fíjense en que de las cosas que ustedes pueden hacer aquí, digamos, con estas técnicas de redes neuronales, son las que ustedes podrían llegar a aplicar en su tesis o en algún trabajo que ustedes quieran desarrollar, digamos. Como le dije cuando estábamos viendo el tema de árboles, hay muchos problemas que se resuelven mucho más eficiente con un árbol, digamos, porque con un árbol ustedes saben que siempre van a obtener una solución correcta, digamos, si es que hay una solución, mientras que a veces con redes neuronales van a ver que le da un cierto porcentaje del grado de error al cual se aproxima a la decisión que van a tomar, digamos, que en definitiva eso es muy parecido a las decisiones que toman ustedes, digamos. Ustedes, por ejemplo, están en esta materia este, por una suma de cosas, digamos. Por ejemplo, que se quieren recibir, o que le gusta la materia, o que le gusta el tema, o que quieren las horas, digamos. Todo eso influye, digamos, en la decisión final, digamos, que ustedes están, por lo cual puede ser que estén acá. Un ejemplo, por ejemplo, de la segmentación es que, por ejemplo, a un cliente lo puedan clasificar como bueno, malo, regular, con un cierto grado. Por ejemplo, yo podría decir es bueno con un 80% de grado de probabilidad, o es malo con un 90% de grado de probabilidad. Allá las características comunes, por ejemplo, de alumnos recursantes, en este caso sería un modelo descriptivo que ustedes quieren tener. Entonces, fíjense en que las redes neuronales se utilizan para un aspecto muy amplio de lo que ustedes quieren desarrollar. Por eso se aplica mucho, principalmente en el tema de tesis, cuando están buscando en el tema, digamos, generalmente siempre empiezan probando o practican mucho con redes neuronales y por ahí después se orientan a alguna otra técnica particular, digamos, que por ahí les resuelva el problema puntual que ustedes estaban buscando. Bueno, ¿cuáles son las similitudes que hay entre una neurona biológica y una artificial? Fíjense, tratamos de hacer algo más o menos parecido. Fíjense, la entrada X sub I representan las señales que provienen de otras neuronas y que son capturadas por las dendritas. Entonces intentamos hacer algo similar, pero bueno, matemáticamente, digamos, ustedes tienen acá una función en la cual también tienen entrada y tienen peso, digamos, que son los que ustedes tienen en cada neurona. Fíjense que si ustedes eh, hacen la similitud, digamos, ¿cuál es la diferencia que hay entre un recién nacido y usted? ¿Hay alguna diferencia entre un recién nacido y usted o no? ¿Qué es lo que dice en el cerebro? ¿Hay alguna diferencia o no, chicos? Sí, la cantidad de sinapsis que tenemos entre neuronas, los mayores, la cantidad de sinapsis o relación que tenemos entre neuronas. Sí, 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 la cantidad de gimnasia, los pesos que ustedes tienen, porque digamos, a medida que ustedes van creciendo, van teniendo experiencia, digamos, entonces estos W que ustedes tienen acá son pesos que van cambiando con el tiempo, digamos. No es lo mismo una decisión que ustedes tomarían cuando tienen 2 años, que cuando tienen 15, que cuando tienen 20, digamos. Eso varía, digamos. Entonces los pesos W sub I son la intensidad de la sinapsis que conecta dos neuronas, tanto X sub I como W sub I, y son valores reales. Entonces, acuérdense que acá X sub I se refieren a la entrada que ustedes tienen, digamos. Por ejemplo, una entrada sería, no sé, suena el despertador, entonces esa es una entrada, digamos, algo externo que ustedes tienen. Y el W sería el peso, que sería cuál es la actitud de lo que ustedes hacen cuando escuchan el despertador, no sé. La mayoría por ahí escuchará el despertador y se despertará, y otros escuchar el despertador y seguirá durmiendo, digamos. Cada uno tiene un peso diferente, digamos, ¿no? Bueno, tenemos tita, que es el umbral de la neurona que debe sobrepasar para activarse. O sea, usted no ante cualquier circunstancia, digamos, eh, proceden a activar esa neurona. Este proceso ocurre biológicamente en el cuerpo de la célula y es lo que intentamos desarrollar acá, digamos, a través de una forma o de una fórmula o de una función. Fíjense, en la neurona artificial, la entrada de neurona X1, X2, X sub n son variables continuas en lugar de pulso discreto, como se presenta en una neurona biológica. Es muy similar, digamos. Y después dice, cada señal de entrada pasa a través de una ganancia o peso llamado peso sináptico o fortaleza de la conexión. ¿Estamos? Para que al final, fíjense, los pesos pueden ser positivos cuando son excitatorios o negativos cuando son inhibitorios. ¿Estamos? Los pesos pueden ser de las dos formas. Bueno, y el nodo sumatorio, fíjense que es esta función que nosotros decíamos, en definitiva, va a ser una sumatoria. El nodo sumatorio acumula todas las señales de entrada multiplicadas por todos los pesos y se los pasa a la salida a través de una función umbral o función de transferencia.
estamos a través de esta función y determinan la salida. La entrada neta, cada función puede escribirse de la siguiente manera. Entonces la sería sumatoria de las entradas por los pesos. Básicamente esa sería como ustedes toman las decisiones, digamos, y que tratamos de adaptarlo con una fórmula matemática a cómo queremos hacer las simulaciones nosotros en este momento. Entonces, fíjense, dice, cada entrada es multiplicada por el peso del arco correspondiente. Luego fíjense, tienen un peso, que este peso puede ir variando con el tiempo. Cada neurona calcula su entrada neta, fíjense con la función que habíamos visto hace rato, que era la entrada por los pesos. Y luego dice que el valor de salida es único y se obtiene como I igual a la función neta, digamos, de los valores que ustedes calculan. ¿Está? Bueno, ahora entramos un poquito ya a ver cuáles son las diferentes tipos de funciones de transferencia o de activación que ustedes pueden tener. Y van a ver que también en la práctica lo van a practicar de dos formas. Hay funciones que son, fíjense, funciones que son lineal y no lineal. Dice, una función de transferencia o de activación devuelve una salida que será generada por la neurona dada una entrada a un conjunto de entradas, que es lo que habíamos visto. La función umbral, que es la más básica de todas, dice, se usa cuando se quiere clasificar o cuando se tienen salidas categóricas. Categórica significa que se compró o no se compró, vale 1 o 0, digamos, no tiene mucho más valores, digamos, ¿estamos? Esa se llama función umbral binaria, fíjense, que es 0 o 1. Esa es la más básica y se utiliza una función lineal. Después tiene una función umbral bipolar, que puede tomar valores desde menos 1 a 1, pero básicamente también sigue siendo una función umbral, no varía mucho. Luego tienen las funciones lineales, que fíjense con esta es con la que vamos a realizar la práctica, dice, o función de identidad permite que la entrada sea igual a la salida, por lo que si hay una red neuronal de varias capas y se aplica una función, se dice que es una regresión lineal. En este caso nosotros estamos trabajando con una única neurona que nos permite separar dos valores. Entonces yo podría tener acá un valor de este lado, no sé, de este lado, y otro valor de este otro lado. Entonces esta función lineal lo que me va a decir es cuando los valores que yo tomo están de un lado o del otro, digamos. ¿Estamos? Por ejemplo, se utiliza cuando se solicita predecir el valor de un número de venta, y a diferencia de las anteriores, esta función no es acotada. Bueno, después vienen una serie de funciones que esto no lo dimos el año pasado, pero me parece interesante que lo veamos este año, porque son funciones que ustedes, si van a trabajar realmente con redes neuronales, la van a tener que aplicar. Por ejemplo, una función es la función sigmoide o función logística. La salida está entre 0 y 1, por lo que he interpretado como una probabilidad. O sea que esto le da una probabilidad. No la habíamos explicado mucho porque, fíjense, actualmente no es muy utilizada debido a que no está centrada y esto afecta en el aprendizaje y el entrenamiento. O sea, existe, le da una probabilidad, pero no es tan usada, digamos. Las que sí son muy usadas son estas funciones. La función ReLU, fíjense, dice que es la más utilizada porque permite el aprendizaje muy rápido en redes neuronales. Y esta función se le da valores de entrada muy negativos, el resultado es 0, pero si se le da valores positivos queda igual. Y además el gradiente de esta función será 0 en el segundo cuadrante y 1 en el primer cuadrante. ¿Cuál es la ventaja de esta función ReLU? El aprendizaje que es muy rápido. ¿Y cuál es la desventaja que tiene? Es la muerte de neuronas. A pesar de que puede ser un inconveniente en algunos casos, bueno, se permite una regularización que se llama dropout. Esta función ReLU tiene una mejora para el tema de la muerte de neuronas o puntos muertos, que se llama RequiLU, o el EquiLU, perdón, que dice que es una variante que permite prevenir que existan neuronas muertas debido a una pendiente que exista cuando X es menor que 0. O sea, corrige el algoritmo anterior y evita el problema que tenía con el tema de las neuronas muertas. Ahora, esta es una de las más usadas. La segunda más usada es una función softmax. Esta función, dice, se utiliza para clasificar data o clase múltiple cuando se va a asignar probabilidad de cada clase que pertenecen a clases múltiples. Por ejemplo, si queremos la entrada de una fruta y se solicita saber el tipo de fruta a la que pertenece, la función softmax
nos dice con un 30% corresponde a melón y un 20% a sandía, un 50% corresponde a papaya, según los valores que nosotros le damos, digamos, para este ejemplo. Entonces, cuando tenemos que hacer una función lineal o queremos determinar entre dos valores, vamos a utilizar bueno, la función lineal, digamos que es la que vamos a aplicar ahora, o la función umbral o bipolar, son muy parecidas, digamos que nos da o pertenece a un valor o pertenece a otro. Nosotros queremos ya saber con un grado de probabilidad, digamos, lo que van a tener que aplicar es esta función softmax. Y si ustedes quieren si ustedes tienen muchos problemas con el tema del aprendizaje, porque se demora bastante, o tienen problemas, digamos, con el tema del aprendizaje, lo más probable es que utilicen esta función ReLU o LekiLU. Estamos cualquiera de las dos. Le digo esto porque ahora cuando veamos la práctica seguramente van a utilizar una sola función o dos, digamos, que sea para una neurona o múltiples neuronas. Pero cuando ustedes si quieren encarar un trabajo real, digamos, van a tener que estudiar un poco en profundidad, digamos, estos algoritmos o estas funciones de activación, porque son las más eficientes que las que se están usando actualmente en el mercado. ¿Estamos? Bueno, es una red neuronal forward. Las redes neuronales se encuentran conformadas por capas que a su vez cuentan con neuronas quienes se conectarán entre sí para enviar mensajes y poder compartir información que será relevante. Por ejemplo, fíjense, yo tengo varias entradas, tengo varias capas y a la vez cada capa está compuesta por varias neuronas. Si yo tuviera una sola capa con una sola neurona, estaría en presencia, bueno, estaría como una especie de función lineal directamente, porque no tendría varias capas. Ya vamos a ver ahora algunos ejemplos. ¿Cuáles son las arquitecturas que hay? Son dos, fíjense. Un perceptrón, que es una red neuronal formada por una única neurona y sirve solamente para hacer separación lineal de clase, que es lo que yo les decía. Y un multiperceptrón, que tiene una estructura organizada en capas, y utiliza el método backpropagation como estrategia de entrenamiento. Y puede utilizarse tanto para predicción como para clasificación, que es lo que vimos al principio. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora y lo que van a hacer ustedes en la práctica, que es practicar con este tipo de arquitecturas, con perceptrones o con multiperceptrones. Pero sepan darse cuenta que el perceptrón es una única neurona y solamente pueden hacer una separación lineal de clases. Separación lineal de clases significa que puede tomar dos valores, digamos. Puede ser que sea A o B, que sea hombre o mujer, que sea naranja o melón. En cambio, multiperceptrón, usted tiene una estructura organizada de capas. Significa que ustedes van a tener muchas neuronas y por lo tanto no va a ser lineal, digamos. Ustedes pueden tomar más de una decisión en este caso, ¿estamos? Y el método es el backpropagation, que creo que al final de esta página está explicado qué es el backpropagation, que dice que puede usarse para predicción y clasificación, ¿no? Estas son las dos arquitecturas que vamos a probar ahora. Lo vamos a ver. Fíjense, el perceptrón dice que es una red neuronal formada por una única neurona y representa una función discriminante que separa linealmente los ejemplos en dos clases. Entonces yo tengo la clase A y la clase B y tengo la función discriminante que es la que yo determino, que es la que me va a devolver el algoritmo. ¿Está? Entonces tengo la función, la sumatoria, la función que me va a devolver que sea 0 o 1, o un valor u otro valor. ¿Estamos? En base a la función. Bueno, entonces esa va a ser la función derivable. Las funciones que se utilizan para perceptrón, para multiperceptrón, son las funciones no lineales en redes multicapa. Fíjense acá, ¿cómo hago yo para separar los dos rojos o los dos puntos azules a través de una sola función lineal? ¿Se fijan? Yo no podría hacerlo. ¿Se entiende o no? Yo. No se puede separar No se eso, puede profe. separar linealmente porque yo no puedo definir con una función. Una función sería una línea como esta, digamos, que yo pueda hacer una sola línea y como en esa línea yo puedo separar los dos puntos azules de los dos puntos rojos. ¿Se podría hacer o no se podría hacer con una sola función lineal? No se puede. No, no se puede. Estamos entonces, lo que yo tengo que hacer es tener más de una neurona, entonces, o más de una capa,
Entonces, al tener más de una neurona, yo puedo hacer este tipo de separación. Fíjense, en este caso deberíamos utilizar más de un perceptrón, y al utilizar más de un perceptrón, bueno, acá tienen toda la fórmula, pero ¿qué es lo que le va a permitir? Que ustedes tengan un rango, supongamos de este rango a este otro rango, y ahí sí puedo separar los puntos azules de los puntos rojos. ¿Se dan cuenta? Ahora, tienen que tener cuidado, y eso lo van a ver ahora en la práctica, con cuántas neuronas o cuántas capas van a trabajar ustedes ahora, digamos. Y todo depende del problema con el cual ustedes vayan a encarar. Digamos, todo problema es distinto, digamos, y van a tener que encarar con dos, con tres, o con cuatro, con cinco neuronas, digamos. Si yo tuviera una sola neurona, sería el ejemplo de la función lineal y sería un perceptrón común si tuviera una sola, digamos, pero generalmente en un multiperceptrón van a trabajar siempre con más de una capa. ¿Estamos? Dice, el problema no son separables linealmente. Dice, es importante tener en cuenta que no todo problema que involucra dos clases es linealmente separable. Por ejemplo, fíjense, yo tengo acá las B y tengo las A. Fíjense que si yo quiero separar las A, no puedo separarla con una sola función lineal. ¿Se dan cuenta? Voy a necesitar dos. Si tuviera, por ejemplo, acá que yo quiero separar las A, las B, las C y las D, en este caso yo necesitaría, creo que sí, dos neuronas, para que tener dos funciones lineales. Pero en este caso necesitaría más, mínimo necesitaría tres, me parece. ¿Estamos? Si yo necesitaría tres, entonces al momento de implementar yo necesitaría tres neuronas, digamos, para hacer esta separación. ¿Estamos? De todos modos van a ver que no influye, digamos, sí es importante el tema de la cantidad de neuronas porque eso le va a agilizar el tiempo, mientras menos capas tenga va a ser mucho más rápido, digamos. Pero al fin y al cabo, cuando ustedes van a aplicarlo en el algoritmo, por ahí hay otras cosas que también tienen que tener en cuenta, no solamente la cantidad de capas de neuronas. ¿No? Bueno, dice acá el problema es cómo determinar el tamaño de cada capa. Los aspectos que yo tengo que tener en cuenta en los problemas no separables linealmente son la idea de aplicar un descenso en la dirección de un gradiente, expresada como una función de peso. Deberán tenerse en cuenta los pesos de los arcos que unen ambas capas, dado que el aprendizaje es supervisado. Fíjense, que sea supervisado significa que yo voy a tener un label. Entonces, cuando yo vaya a obtener el dataset, tengo que marcar algún campo como label, para que los nodos de salida, que se conoce la respuesta esperada, para los nodos de salida, acá está mal escrito, que se conoce la respuesta esperada a cada entrada. Para la neurona oculta, el error cometido en la producción será estimado. ¿No? Bueno, y fíjense, le agregué esto, que esto no estaba el año pasado porque me parece interesante cuál es el concepto de retroalimentación. Fíjense en el dibujo y dice que una red neuronal de retroalimentación es una red neuronal artificial donde las conexiones entre las unidades no forman un ciclo dirigido. No forman un ciclo, o sea, sí hay ciclos, pero fíjense en que yo tengo acá las entradas que yo voy teniendo, fíjense en el sentido de la flecha, y todas las entradas llevan a la salida. Cuando no hay un ciclo dentro de este lugar, dentro de los nodos, las neuronas. Si hay un ciclo o hay iteraciones que yo repito una vez que termino cuando paso de una entrada a una salida. ¿Estamos? Fíjense cómo dice la definición. En esta red la información se mueve en una sola dirección hacia adelante, desde los nodos de entrada a través de los nodos ocultos, si los hay, hasta los nodos de salida. No hay ciclos ni bucles en la red. O sea, sí va a haber iteraciones, pero ya vamos a ver en qué caso. El algoritmo de retropropagación es un método de aprendizaje supervisado que se puede dividir en dos fases, propagación y actualización de peso, y las dos fases se repiten hasta que el rendimiento de la red sea lo suficientemente bueno. En los algoritmos de retropropagación, los valores de salida se comparan con la respuesta correcta para calcular el valor de alguna función de error predefinida. Y mediante diversas funciones el error se retroalimenta a través de la red. Con esta información el algoritmo recupera los pesos de cada conexión para reducir el valor de la función en una pequeña cantidad. Después de repetir este proceso durante un número suficiente grande de ciclos de entrenamiento, la red generalmente convergerá a algún estado. Bueno, dicho en palabras sencillas, digamos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Digamos, tienen un conjunto de neuronas, tienen la entrada, un conjunto de neuronas o capas que van a tener en medio y la salida, ¿no? Las neuronas, habíamos visto que tienen los pesos, digamos. Inicialmente no se tendrán un valor nulo, que podría ser 0 o 1, no sé cuál será el valor neutro, digamos, en cada neurona,
pero una vez que ustedes realizan, eh, realizan un aprendizaje, con entrada obtiene determinada salida, las neuronas acá van tomando determinado valor, como similar a lo que ustedes hacen cuando ustedes van aprendiendo desde chicos, digamos. Cuando ustedes le enseñaban a sumar uno más uno, no sé, en primer grado y después pasaban a multiplicaciones y después llegaron a la facultad y aprendieron logaritmos, digamos, están aprendiendo acá en los diferentes pesos que ustedes tienen, digamos. Estamos entonces, lo que ustedes hacen es, tenemos las entradas, la neurona al principio con un valor neutro y después tienen la salida, entonces generan una salida. Una vez que yo obtuve esa salida, ¿qué es lo que hago? Eso se retroalimenta acá con el peso que ustedes obtenían antes, digamos, y con el que acaban de obtener ahora, de la salida que tienen ahora, digamos. Entonces, estos pesos se van actualizando constantemente. ¿Y hasta qué momento se van a actualizar? O sea, ¿cuántos bucles voy a realizar? En la vida real, digamos, ¿cuántos bucles se realizan? Alumna, ¿cuántos bucles creen que van a hacer? Muchos. Van a ser muchos, pero el tema es que nosotros acá, por ejemplo, le definimos la cantidad, digamos. ¿Cuánto creen Depende del problema. ¿no? Claro, depende del problema. Si el problema es, por ejemplo, abrir una puerta, seguramente van a hacer poco bucle, digamos, ¿no? O van a tener pocas iteraciones, porque no es algo muy complejo. Pero si ustedes tienen, no sé, que hacer un cálculo muy difícil, seguramente van a hacer una gran cantidad de iteraciones. Ahora, lo que les pregunto, porque eso ahora, cuando les muestro los ejemplos, van a empezar a jugar con eso, digamos. ¿Cuándo aprenden más? ¿Cuando tienen acá más iteraciones, cuando tienen menos iteraciones? ¿Cuándo creen que van a aprender más? Con más iteraciones, profe. Por más Yo también creo iteraciones. que lo mismo, más iteración. Claro, porque cuando tiene más iteraciones, estos pesos se van actualizando, digamos, y al ir actualizándose, va a ser mejor, digamos. ¿Estamos? Entonces, la exactitud que la que ustedes buscan con el modelo va a ser siempre mejor, digamos. Ahora, el tiempo de aprendizaje, ¿cómo debería ser? ¿Debería ser más pequeño o más grande? ¿Cuándo aprenden ustedes más, digamos, cuando tienen mucho tiempo de aprendizaje, cuando tienen poco tiempo de aprendizaje? A mayor tiempo. A mayor tiempo de aprendizaje, digamos. Entonces, con esos dos parámetros son con los que ustedes tienen que jugar, yo digo jugar, pero son los que ustedes tienen que variar, digamos, para que vean cuándo les conviene aplicar en cada caso, digamos. Generalmente ya se van a dar cuenta, pero en los problemas se les plantea en la práctica, le van a decir que aprendan, no sé, y con una exactitud de un 90%, por ejemplo. Y para llegar a ese 90%, digamos, van a tener que cambiar o la cantidad de ciclos o la cantidad o del tiempo de aprendizaje, o van a tener que utilizar algunos operadores que le ayuden, digamos, a hacer mucho más eficiente eso. ¿Estamos? Bueno, después bueno, lo último, tenían dos problemas, que es la generalización. La generalización le dice que en el ejemplo que se muestra a la derecha podemos tener una red neuronal que tiene una única neurona, entonces era una función lineal, dice, y los puntos sólidos representan los patrones de entrenamiento y los demás a testeo. O sea, los puntos sólidos son los que yo utilizaba para entrenamiento y los testeos eran los que están, los puntos que no son sólidos. Acá vemos que la clasificación es correcta. Para este caso pude separar todas las A de todas las B. Entonces, en este caso se dice que el problema ha generalizado, o sea que encontró una solución. Después hay otro tipo de problema. Dice, en el ejemplo que se muestra a la derecha, podemos observar que una red neuronal utiliza solo dos neuronas, porque tienen dos funciones lineales. Cada hiperplano busca la mayor proximidad de los patrones y algunos patrones se clasifican incorrectamente. Fíjense que acá yo tengo un punto que tendría que haber sido A y me lo marcó y es en realidad B, está mal clasificado. Entonces, en este caso se dice que el problema no ha generalizado. Esto se los coloco porque por ahí puede ser que lean alguna biografía y hablen de la generalización. Para solucionar el tema de la generalización, lo que hago que acá tenía dos neuronas, entonces tenía dos funciones lineales. Si yo aumento la cantidad de neuronas, como en este caso, fíjense, a mayor cantidad de neuronas, en la capa oculta la red puede variar más rápido en respuesta a los cambios de entrada. ¿Estamos? Entonces puedo adaptarme mejor mientras más cantidad de neuronas tenga. Pero como dijimos recién, digamos, ¿cuál puede ser el problema de tener mucha cantidad de neuronas, digamos? El problema se va a volver mucho más lento, digamos. Entonces tengo que ver
o encontrar un punto intermedio, digamos. Estamos que me permita resolver el problema por ahí sin dar una cantidad de neuronas, con un porcentaje de ciclo apropiado y con un porcentaje, una tasa de aprendizaje también apropiada. ¿Estamos? Este otro valor es con el cual van a tener que jugar, que es con la cantidad de neuronas con el cual quieren trabajar. Bueno, y esto que lo deben haber visto en investigación operativa, que dice que ¿qué pasa cuando nos encontramos con un mínimo local o global? Dice que el problema se resuelve utilizando la dirección del gradiente junto con un componente aleatorio que permite salir de los mínimos locales, que es el ejemplo típico. Bueno, continuando con la teoría de redes neuronales, ahora vamos a ver lo que es la práctica en RapidMiner. Fíjense, tienen el operador perceptron, que el perceptron dice, aprende de un clasificador lineal que se encuentra en hiperplano separador, si es que existe, digamos, ese hiperplano que es el que estamos buscando. Este operador no puede manejar atributos polinomiales. Bueno, esto es importante que no puede manejar polinomiales porque lo van a tener que transformar, digamos. Para el ejemplo que vamos a desarrollar, imaginemos, bueno, se trata de diferenciar cuáles son las diferencias que hay entre naranjas y melones. ¿Cuáles son las diferencias que hay? ¿Cuáles son las diferencias que hay, chicos? ¿Qué diferencia hay entre una naranja y un melón? ¿Hay alguna diferencia o no? El color, tamaño. El color y el tamaño, digamos. Ustedes con el color y el tamaño pueden ya diferenciar, digamos. Supongamos que ya tuvieran como dice acá, quieren armar una cinta clasificadora y quieren diferenciar cuándo es una naranja y cuándo es un melón. Generalmente las naranjas, ¿cómo son? ¿O cuánto mide una naranja? No sé, ¿cuánto medirá? 15 centímetros, 10 centímetros, 20. Pero un melón generalmente es mucho más grande, ¿no? Y el color también, digamos, ¿de qué color es una naranja? La naranja generalmente es naranja, vaya redundancia. Y el melón también, pero pueden variar el color o no. Entonces, fíjense, lo que intentamos es, yo tengo acá la tablita de fruta de entrenamiento, tengo la tabla de el perceptron, que es el que yo les voy a enseñar. Fíjense, tengo una sola, el perceptron, acuérdense que tiene una sola neurona, y bueno, tengo fruta T, que es con el cual voy a determinar voy a analizar el modelo para ver si corresponde o no. Y bueno, y después el operador performance para saber si encontró o no. Fíjense que yo acá le puse con 100 ciclos o 100 rounds. ¿Y qué significa eso? ¿100 iteraciones? 100 iteraciones. Por defecto creo que da 3 iteraciones cuando ustedes colocan, digamos, el perceptrón. Bueno, pero con esto ustedes pueden jugar, digamos, es lo que yo les decía, pueden decirle la cantidad de iteraciones que ustedes quieren tener, digamos. De vuelta, ¿cuándo aprenden más? ¿Cuando tienen más o menos iteraciones? Más interacciones. Más iteraciones. Y acá, fíjense, tienen la tasa de aprendizaje, que dice 0,05. Esto va de 0 a 1. Creo que 1 es el valor cuando es muy alto, el tiempo máximo de aprendizaje, y 0 cuando es más chico, digamos. Acá la tasa de aprendizaje o el tiempo de aprendizaje es chico, digamos. ¿Cuándo van a aprender más? Cuando este valor es más chico o más grande. Más grande. Más grande. Bueno, fíjense, yo acá tengo, lo que habíamos visto era que las redes neuronales tienen que definir un label, ¿se acuerdan? Por eso es que acá tengo el diámetro, el color y tengo la clase. Entonces, en la clase lo defino como label, ¿estamos? Porque red neuronal necesita eso, yo. Necesita tener un objetivo. Lo mismo hago con fruta test. Fíjense que cuando lo traigo tengo el diámetro, el color y la clase. Luego, fíjense, cuando yo genero los resultados, lo primero dice que tengo que hacer es verificar que no hay datos faltantes u overlap. Bueno, acá hay dos formas de ver, digamos. Esto creo que era una tabla chiquita, creo que tiene 60 registros, tiene pocos registros, entonces no van a ver que no hay datos faltantes. Pero si no, tienen que utilizar algún operador, como habían visto previamente, para saber si hay o no hay datos faltantes, ¿no? U overlap. Después tengo que ver los datos. Fíjense acá, 16 registros, no, 16 registros.
tengo 8 que son naranjas y 8 que son melones. Entonces, analizo la cantidad de ejemplos disponibles en el diagrama de barra. Fíjense, si yo hago un diagrama de dispersión, fíjense, esta línea la tracé yo, ¿no? La línea negra. Pero no sé si ustedes llegan a ver que todo esto son naranjas que están con puntos azules y acá con puntos verdes están lo que son los melones. ¿Pude encontrar una función linealmente separable que separe las naranjas de los melones para este ejemplo? ¿Chicos? Por lo visto se ve que sí, profe. Para este caso sí, digamos. En caso cuando ustedes tienen que tomar una decisión de este tipo, digamos, de dos valores, 0 o 1, hombre o mujer, y que quieren separar los valores, gráficamente ustedes, con solo hacer un diagrama de dispersión, podrían ver si es factible o no. ¿Estamos? Ahora, supongamos que solamente este punto no fuera factible. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Qué es lo que tendría que hacer para llegar a... Obviamente la exactitud no va a ser un 100%, ¿no? Pero para que sea un 100% y tomar este valor, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Porque la recta, la función lineal no va a dar una vuelta. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Agregar otra neurona. Agregarle otra neurona. En vez de trabajar con un perceptrón, trabajar con un multiperceptrón. ¿Estamos? Para este caso sí se puede. Bueno, si ustedes se fijan en el hiperplano, la función que ustedes tienen, ¿se acuerdan la que vieron cuando entraron en la facultad, la que vieron en la secundaria? X igual a más BY, ¿se acuerdan? Si reemplazamos en esta función igual a mx más n, entonces fíjense que acá en el resultado del hiperplano ya le da los valores, el valor de intercepción, el w, uy, no salió acá el x. Ustedes reemplazan los valores, fíjense que ya tienen los valores, y yo puedo tener la función neta que habíamos visto hace un momento en la teoría, ¿estamos? Y podemos ver que podemos tener un atributo que me dice si predice o no predice. Fíjense en que si predice, acá en este caso le puso 1, que corresponde a melón, y si no predice, le puso un 0, que corresponde a naranja. ¿Estamos? En este caso sí calcula bien, digamos, todos los valores. ¿Estamos? Para el ejemplo que nosotros les planteamos, que era un ejemplo de 16 registros. Y fíjense que el nivel de exactitud para este ejemplo en particular es de 100%. Ahora, compliquemos un poco más el ejemplo de perceptrón, tal como lo van a ver en la práctica. Fíjense que yo tengo el archivo de drogas, le pongo genero atributos, ya van a ver por qué, seteo el rol, selecciono cuáles son los atributos, convierto de nominal a numérico, hago una división de datos, aplico el perceptrón y el performance para saber la exactitud del modelo. Fíjense que le puse 100 iteraciones y en tasa de aprendizaje 0.25. ¿Estamos? Dice, realicemos otro ejemplo. Bueno, este es el curso que ya, este es del archivo que ya habíamos visto previamente en el punto 4.1, que era el archivo de droga. El archivo de droga le decía cuáles eran los 5 tipos de drogas que se podían usar. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahora le explico qué es lo que hace cada uno. Fíjense. Entonces, fíjense, tengo la edad, el sexo, bueno, tenía la presión arterial, el colesterol, NA y el tipo de droga. Fíjense que acá droga era I o X. Lo que nosotros queremos determinar acá es si corresponde a la droga I o no corresponde a la droga I. Cuando nosotros habíamos visto la función lineal, ¿en cuántos valores puede determinar? Puede separar, digamos, linealmente. En 2, en 3, en 4, si tengo una sola neurona. 2. En 2 nada más. Entonces lo que yo voy a determinar, lo que yo voy a hacer ahora es que sea droga I u otro valor. ¿Estamos? Para hacer eso, fíjense que yo acá cuando le importé, no puse ningún, bueno, no le puse, pero no puse ningún atributo como label. Entonces lo que hago, creo un nuevo atributo que se llame droga, con un if que me dice, si la droga es igual a droga I, que me coloque droga I, y si no, que me coloque otra. Entonces yo voy a tratar de obtener una función lineal que me coloque cuando sea droga I o cuando sea otro tipo de droga. ¿Estamos? Por eso es que agrego la función generar atributo. Luego, seteo el rol. Setear el rol en este caso es colocarle al atributo droga que yo
coloqué anteriormente la característica de label. ¿Por qué lo hago eso? Porque yo inicialmente no definí ningún campo como label y yo si quiero, o la red neuronal o el perceptrón o multiperceptrón necesita que un campo esté definido como label para el aprendizaje. ¿Estamos? Entonces fíjense que lo primero que hice fue, leo mi archivo, genero ese atributo droga, luego seteo ese atributo como label, luego fíjense que lo que hago es, selecciono los atributos. Y acá dejé afuera el atributo drug. ¿Por qué dejé afuera este atributo? Chicos, ¿por qué creen que deja afuera? Ese es el que tenía varios valores del tipo de droga y se reemplazó por el nuevo atributo droga, que es el que tiene solo 2 clases. Claro, solo 2 clases. Aparte es redundante. No solamente que va a ser redundante, sino que va a influenciar en el resultado. Si yo lo dejo a este atributo, va a ser muy fácil que yo llegue a un 100%, lo cual no es el objetivo, digamos. El objetivo es que con los atributos que yo tenga puedo determinar cuándo hay droga ahí o no, digamos. ¿Estamos? Por eso es que yo lo dejé afuera. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso porque a veces está bien, digamos, ustedes van a crear el atributo, pero si no borran el atributo viejo, eso va a influenciar sobre el resultado, digamos, y hace que fácilmente lleguen a un 100% y es porque ustedes ya le están diciendo con los atributos de partida el resultado. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no, chicos, eso? Sí, profe. Bueno, fíjense que lo siguiente que hago es el split data, que ya habíamos visto que era para dividir los datos. Entonces digo que 80% es para entrenamiento y 20% para la aplicación. Entonces, creo que tengo 200 registros, entonces 20% es con lo que yo voy a aplicar el modelo. ¿Estamos? Fíjense que los análisis del operador perceptrón me dice, lo más importante es que, bueno, es la exactitud. Acá la exactitud del modelo que yo obtengo es de un 52%, ¿lo ven? El 20% de 200, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 20% de 200? 40. 40. Entonces, le digo esto para que ustedes lean, bueno, este análisis de la tabla personal, para que ustedes se den cuenta, digamos, qué es lo que le dice acá, digamos. Si yo, lo que me dice acá, de la droga ahí, había un solo caso y no encontró ninguno, entonces tengo un 0% de precisión. Y de los 39 casos restantes, que tenían que encontrar otro tipo de droga, tengo, de los 39 casos restantes, 21 encontró, entonces tengo un 53% de precisión en la clase. En total, tengo un 52% de precisión. Esto es lo que me devuelve cuando yo apliqué el perceptrón en ese momento. ¿Estamos? Piensen que la suma de 1 más 18 más 21 le da los 40, que es el 20% de la tabla original que yo le puse dentro del split. Entonces, el valor que yo obtuve acá es 52%. ¿Cómo hago yo para mejorar ese modelo? ¿Qué tendría que hacer para mejorar? Hemos visto recién. Tiene que redistribuir el tema de cuando hace el atributo nuevo de droga. ¿Cómo redistribuirlo? Porque en un grupo en droga ahí están considerando solamente uno. Bueno, y en el otro va a caer pero es que eso yo mayor cantidad. Eso yo no lo hago. Digamos, eso lo hace automáticamente el algoritmo, va separando. Lo que yo podría Limpieza hacer, y normalización. Tiene que aumentar la neurona o el tiempo, ¿qué no, profe? puede ser aumentar la neurona, pero en este caso estamos trabajando con una sola neurona, ¿no? El siguiente ejemplo ya lo hacemos con muchas neuronas. Pero en este caso, fíjense qué más podrían hacer. ¿Cuándo aprendían más? ¿Tiempo de aprendizaje? ¿Con el tiempo de aprendizaje o con qué más? Más iteraciones. La cantidad de iteraciones. En este caso, Profe, disculpe, en este caso, ¿hace falta hacer limpieza y normalización de datos o se considera que ya están limpios? En este caso no lo mostré, pero sí estaban limpios los datos, digamos, no hacía falta, digamos. Es importante que lo hagan, por eso que les decía al principio que lo primero que tienen que hacer es ver el tema de si tienen el valor atípico o Wöhler, digamos. En este caso no hay. Bueno, fíjense que, bueno, entonces pueden ustedes jugar con un conjunto de cosas, digamos. Lo que yo no es jugar, digamos, pero fíjense que por defecto yo acá, lo primero que hice, le bajé los ciclos
la cantidad de iteraciones a 3 y obtuvo un 55%. ¿Mejoró o empeoró? Si antes era un 53. Mejoró. ¿Pero es bueno o es malo? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Que para esos datos va a ser bueno, pero no sabemos si para nuevos datos va a poder hacer bien la predicción. Claro, pues en realidad esto es malo, digamos, porque fíjense que para el primer caso que era droga ahí no consideró ningún caso, ¿no? Entonces yo en realidad lo que quiero hacer, puede ser, digamos, que en algunos casos como en este, que yo baje la cantidad de ciclos y mejore, digamos, pero en realidad lo que tengo que hacer es o mantener la cantidad de ciclos o aumentar, digamos, la cantidad de ciclos. Fíjense, yo de 100 lo pasé a 1000, de 1000 acá cambió a un 60%. Entonces en este caso mejoró, digamos, la exactitud del modelo, ¿no? Fíjense que yo después en vez de 1000 lo pasé a 10.000. En 10.000 pasó a 65%. Ahora, ¿con qué? Pero 10.000 ciclos en mi computadora, que era una i7, demoraba de unos segundos, digamos. ¿Con qué valor cree que llegará al 100%? ¿Con qué valor cree que me llega al 100%? No sé, mucho, más de 1 millón, ¿va? 100.000. Con 100.000 hice la prueba, demoró un minuto, creo, y llegó al 100%. ¿Estamos? Ah, con 100.000. Sí, pero bueno, digo, pero estos son, fíjense, este es un problema chico, porque creo que cuando tienen 200 registros, no es mucho. Profe, ¿Sí? ¿y en todos los casos hay que tratar de que los aciertos sean del 100%? No, 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 no. Hay problemas que nunca va a llegar al 100%, pero tiene que ser un porcentaje aceptable, digamos. Este, no sé, 80% para arriba. ¿no? Sí, no sé si 70, 80 o 90 para arriba. Generalmente, por ejemplo, si ustedes entran en la página esa de Kaggle que yo le mostraba, que le mostramos en las clases anteriores, o que vieron, digamos, ahí hay problemas que le dicen, por ejemplo, que tienen que hacer, obtener, no sé, una performance de arriba del 90%. Y entonces hacen como competencia y tienen que llegar, digamos, utilizando diferentes operadores o ordenándolo como mejor crean, digamos. Otra forma podría haber sido que yo cambie la tasa de aprendizaje, digamos. Si yo sé que la tasa de aprendizaje en vez de ser sea 0,25 sea 0,50, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a ser mejor o peor? ¿Va a llegar más rápido al resultado? En realidad va a demorar más llegar al resultado, pero va a ser mejor la exactitud que ustedes van a tener, porque ustedes la tasa de aprendizaje le dan, es como que yo te dé más tiempo para estudiar, digamos. Puedes tener, suponete, para estudiar, te van a tener 10 minutos o tener una hora. ¿Cuándo vas a aprender más? ¿En 10 minutos o en una hora? En 1 hora. Bueno, entonces esto es lo mismo, digamos, si ustedes le dan acá más tiempo, se va a demorar más, digamos, pero les van a llegar a un nivel de exactitud más alto, digamos. Por eso les decía que estos valores son con los que ustedes tienen que jugar. Y había para uno de sus compañeros dijo recién que otra forma sería normalizar. Fíjense, si yo normalizo, y acá el perceptrón lo tengo con 100 y 0,25, que eran los valores originales que le había definido, fíjense que llega rápidamente al 100%, a una exactitud del 100%. Y no hizo falta que aumente la cantidad de ciclos, ¿estamos? Porque eso lo pueden hacer a través de los operadores, digamos, tienen que bueno, normalizar o realizar algún otro operador que le ayude a hacer esta tarea. Bueno, otro ejemplo que vamos a ver es el de multiperceptron, que acá se llama Neural Net. Fíjense que si este operador aprende un modelo mediante una red neuronal de retroalimentación entrenada por un algoritmo de retropropagación o perceptrón multicapa. Entonces, para el caso anterior, apliquemos el operador Neural Net. Fíjense que acá la tasa de aprendizaje es chica, 0,01, pero la cantidad de bucles es grande, es 500. ¿Estamos? Fíjense que yo en este caso, pueden ver que acá dice normalizar. ¿Y ven que está tildado? Bueno, eso lo que le está indicando es que por defecto
ya recibe los datos normalizados, o sea que los convierte antes de aplicar. O sea, cuando yo hago el split de los datos, ya los convierte y los normaliza. No hace falta que... está de más acá el operador normalizar. Bueno, fíjense que yo acá hace de nominal a numérico. Y bueno, luego hace la división de datos y neural net. Y fíjense que si yo hago eso, cuando yo voy a definir las columnas, en este caso, yo no le agregué el operador setrole. ¿Por qué no agregué el operador setrole? ¿Por qué creen que no lo agregué? ¿Definió el label cuando hizo la importación del dataset? Sí, porque acá está definido, digamos. Y fíjense que acá no va a ser dos valores. ¿Cuántos valores voy a tener yo acá en droga? Voy a tener según las clases que yo tenga, ¿no? Tengo droga I, droga C, creo que son 5 tipos de clases o de drogas que yo puedo llegar a tener. ¿Está? Entonces definimos las capas. Ahora, ¿cómo sé yo? Porque acá las capas se refiere a la cantidad de neuronas que yo voy a definir, ¿no? ¿Cuántas neuronas yo voy a definir para las capas? La capa oculta que voy a trabajar. Si, como le digo acá, tengo 5, ¿con cuántas tengo que definir? ¿Con cuántas neuronas? ¿Se acuerdan lo que decíamos, no? Que con una neurona podrían separar dos valores, ¿no? Para separar 5 valores. 5 o más. 5 más en realidad. Es muy difícil, que con una sola es imposible, digamos. ¿Está? Acá fíjense en que yo le probé con 7, pero después ustedes, si quieren este mismo ejemplo, agárrenlo y pruébenlo con 5 y van a ver que también van a llegar al nivel de exactitud del 100%, digamos. Pero en este caso probé con 7. También observamos que definimos que, bueno, 500 bucles, bueno, y la tasa de aprendizaje. Bueno, acá repetí. Bueno, y después fíjense en el resultado del operador neural net. Cuando ustedes ponen el resultado, fíjense que acá le arma una pestaña donde dice neural net. Y ustedes tienen, fíjense, porque acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo definí 7. O sea, tengo varias entradas, 7, tengo 8 y 5 salidas. ¿Por qué? Una puede ser que sea para la función de activación. En realidad, todas estas van a ser, como ustedes son, estas 7 van a ser la función de activación, pero fíjense que después a la salida les devuelve 1. ¿Estamos? La función de salida, como ya les dije, tenían 5 tipos de drogas, entonces tienen 5 tipos de 5 neuronas de salida. Y cada una de estas corresponden a cada una de las. Si ustedes hacen clic, digamos, si hacen clic acá en la celeste, lo que le va a decir es el peso que ustedes tienen en cada neurona, el peso que queda al final después del aprendizaje, ¿no? Yo hago clic acá en esta entrada, lo que me va a decir es, por ejemplo, si, no sé, el sexo es F o M, ese va a ser una neurona. Si la presión arterial va a ser alta o baja o normal, eso va a ser otra neurona. Digamos, los diferentes valores que ustedes pueden llegar a tener para la entrada van a ser cada una de las neuronas que ustedes van a tener acá en la entrada. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? Entonces, esto lo tomamos de la dataset original, digamos, los diferentes valores que ustedes pueden llegar a tener. Luego acá yo tengo 7 capas o 7 neuronas, que son las que corresponden a las neuronas que yo definí para mi capa oculta. Luego tengo los 5 valores de salida, que son los que se generan por los 5 tipos de droga, y después la salida para cada caso. ¿Estamos? Eso como para que lo interpreten, digamos, para que si ustedes después cuando obtienen el resultado hacen clic acá en el celeste o en el rosado, para que le diga, para que vean cuáles son los valores que van obteniendo, digamos. Bueno, fíjense, también podemos observar que con este modelo, fíjense, para determinar las 5 clases de droga, y la exactitud que obtuvo es el 100%. Ahora, supongamos que yo obtuviera este modelo, pero este modelo me demorara media hora, y yo quiero que esto aprenda rápidamente. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿O qué es lo que harían ustedes? Bajar la tasa de aprendizaje, puede ser. Puede ser bajar la tasa de aprendizaje, bajar la cantidad de ciclos, puedo también bajar la cantidad de neuronas.
Hagan ustedes la prueba si quieren después de bajar de 7 y pónganlo a 5 y va a ver que igual le va a dar una exactitud del 100%, digamos. ¿Estamos?